Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y bueno, en esta ocasión me toca presentar a Jesús Hernández, un psicólogo venezolano, haciendo un trabajo muy interesante allá en Venezuela. Y bueno, es un gusto y gracias por la invitación, Jesús. Ha sido toda una odisea todo este encuentro, pero bueno, aquí estamos convocados y te agradezco mucho la posibilidad de conversar contigo. No, gracias a ti, Feli. Bueno, en este encuentro que se ha llenado un poco de obstáculos, ¿no? Las vicisitudes del momento, ¿no? Y de las circunstancias, pero las cosas que vale la pena hay que lucharlas, ¿no? Claro, parte del viaje, ¿no? Y la flexibilidad se impone ante todo. Y bueno, dicho esto, quería Es preguntarte, así. Jesús, hay muchos temas que me convocan y que, al cual me siento curioso. Eh, Hay un poco de historia que me gustaría antes de darte la palabra. Corría los años 1830 y teníamos a una población civil despavorida y tenemos una población civil huyendo de Venezuela. No es la primera vez que Venezuela, los venezolanos salimos. Es falso. 1830, entre otras fechas, y todo lo que marcó a partir de las llamadas guerras secesionistas, fue años de horror y de terror, sobre todo después de 1830, vino 70 años de las llamadas revoluciones, la azul, la amarilla, la conservadora, liberal, la de las flores, etcétera. Y en esos 70 años, pues la gente salió despavorida, huyendo y tratando de encontrar vida en otras partes. Casi que los ciclos, yo creo mucho eso, que la historia no es lineal, es cíclica. Hay ciclos Ujú. que se van progresivamente apareciendo y continuando. Es un ciclo bien complejo e interesante. Sin embargo, más allá de eso, la Venezuela del 2022 es una Venezuela extremadamente compleja. Yo Ujú. salí de Venezuela hace 16 años y no he regresado. Y en 16 años, mucho es lo que el país ha cambiado, mucho lo que yo he cambiado. Y muchas de las cosas que pasan es porque también los procesos sociales no son largos y complejos, no tienen la velocidad que uno quisiera que tuvieran. Y eso hay que entenderlo también. Dicho esto, no me siento curioso porque tú eres un clínico que está allí trabajando in situ en Venezuela. ¿Cómo es la salud mental del venezolano en este tiempo? Desde tu propia experiencia, más que de las estadísticas, de tu propia experiencia como ser humano y como profesional. Mira, Feli, la salud mental del venezolano es bastante peculiar. De hecho, recuerda que la salud mental tiene mucho que ver, mucha relación con las circunstancias que vive, con el medio ambiente en que vive. Por ejemplo, el tema de los estresores. Si hay unos estresores continuos, agudos, fuertes, ¿no? Crónicos, la salud mental normalmente se ve afectada. Y si nos ponemos a evaluar un poco la historia reciente del país, nos vamos a dar cuenta de que estamos plagados de estresores, de situaciones que son muy demandantes. La ciudadanía, el venezolano, se ha visto muy demandado, por ejemplo, para resolver circunstancias hasta de las más básicas. Y tú que, bueno, tú viviste aquí en una Venezuela bastante abundante, yo también la viví claro, yo era un poco más joven, Mm. Félix, pero los venezolanos siempre estuvimos acostumbrados a vivir con ciertas comodidades, donde nosotros podíamos resolver y había abundancia. Entonces, esto nos hacía, de alguna manera, tener una salud mental bastante favorable. De hecho, siempre escuchaba que salíamos en las primeras estadísticas de los ciudadanos más felices, de las nacionalidades más felices del mundo. Que eso también tiene una relación con el tema de las relaciones sociales, que también podemos tocarlo en este punto. Pero la salud mental sí está bastante afectada por, como te decía, en los estresores continuos. Eh, de hecho, vivir en una especie de situación de no resolver, donde, por ejemplo, ponte en el lugar de un padre de familia, por ejemplo, en los años 2016, 17 y 18, que para mí fue una de las
de los momentos más difíciles de los venezolanos, donde no se podía, por ejemplo, a pesar de que estuvieras trabajando, de que estuvieras devengando un salario, de que estuvieras, por ejemplo, haciendo actividad y no percibías los recursos suficientes para resolver lo más básico, para mí eso fue bastante difícil. De hecho, esos años se convirtieron en un evento o en un hecho histórico traumatizante. De hecho, me atrevo a decir que el venezolano en este momento tiene como una especie, sí, ha vivido como una especie de estrés postraumático al recordar, por ejemplo, esos malos momentos. Yo en terapia veo mucho, tú sabes que hay en la psicología, yo trabajo con psicología cognitiva, el tema de los pensamientos y de los recuerdos. A veces la mala salud mental tiene que ver también con la evocación automática de malos recuerdos. Y el venezolano le ocurre mucho en estos años que te dije, 2016, 17, 18 y parte del 19. Entonces, ese recordar de que en aquel momento, por ejemplo, murió un familiar porque se fue la luz en el hospital, o vi a mi hija pasar hambre, por ejemplo, me decía un paciente. Entonces, ahora en el momento presente, esa evocación de esos recuerdos, de esos malos momentos, predispone a la salud mental a revivir aquellos momentos. Y en psicología sabemos que cuando nosotros pensamos algo, si este pensamiento tiene un contenido negativo, vamos a vivirlo fisiológica, emocionalmente, el momento como que si estuviera ocurriendo. Entonces, hay como una afectación, pero más que todo de estos momentos. Y si le agregamos, porque te estoy hablando de la crisis económica prácticamente, si le agregamos también históricamente acontecimientos de inestabilidad política y social, también te recuerdo, y a los que nos están viendo, la salud mental tiene mucho que ver con la familiaridad y la predecibilidad. O sea, la mente le gusta un orden donde cuando vas a un sitio tú sabes qué va a ocurrir, donde haya... ¿Me escuchas? Perfectamente. Ok. Bueno, te hablaba de que la mente le gusta lo que es la predecibilidad, la familiaridad. Esto ocurre en momentos de crisis, momentos de caos, se pierde la familiaridad, no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en el día a día. Y esto ocurrió durante un tiempo en Venezuela. Cosa que hoy, Félix, te lo puedo decir, que hay una especie de tranquilidad y de orden ahorita, un orden un poco inusual. Pero es un orden que, bueno, que está haciendo que muchas personas vuelvan a intentarlo, estén intentando, hay una especie de esperanza que, bueno, podemos ahondar sobre el tema, sobre qué está pensando ahorita el venezolano y yo siento que ahora ve que hay cierto futuro, pero no lo ve como hace 3 o 4 años, que el futuro estaba anclado en otras circunstancias políticas. Ahora yo siento que hay un cambio. La mente en momentos de dificultad, en momentos difíciles, siempre busca un escape. Se busca lo que es la homeostasis, lo que es la autorregulación, el equilibrio. Y en momentos de tanta dificultad, el venezolano ha sabido buscar, hurgar en distintos recursos, estrategias, bueno, para no perecer. Y puedo decirte ahora, a pesar de que estamos en un momento también de dificultad, porque la dificultad no ha cesado, hay un proceso de adaptación. La mente está, de alguna manera, buscando un futuro, construyendo expectativas. Una cosa que les recuerdo es que las actitudes tienen mucho que ver con las expectativas. Si las expectativas son negativas, vamos a tener actitudes negativas. Entonces, en este caso, en un momento de tantas expectativas negativas, porque la experiencia nos decía que lo que venía era malo, comenzó a haber una especie de configuración. La mente comenzó a decir, ya va, no podemos estar en una especie de pesimismo permanente. Y el venezolano comenzó ya a ver escapes futuros donde antes no se veía futuro.
Si tú me preguntas el día de hoy cómo está la salud mental del venezolano, te puedo decir que está en una continua reestructuración, una continua búsqueda de solucionar, de mejorar, una especie de una continua adaptación. Que estamos mejores que hace unos años, te podría decir que sí, porque como te dije, la mente, a medida de que ve que sí hay futuro y ese futuro le agrega un valor positivo, entonces tiende a mejorar la salud mental y física. Antes, hace 2 años, 3 años, no lo tenía. Entonces, por eso es que, bueno, y esto tiene que ver con el tema político y social bastante. Y eso, hay tela de qué cortar, Feli, y podemos conversar bastante. ¿Qué consideras tú que ha ido cambiando? Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Que ha generado esa actitud de esperanza según lo que tú estás viendo en el venezolano, entendiendo la esperanza con una doble mirada, la esperanza como una trampa y la esperanza como una oportunidad, ¿no? Dependiendo de cómo más que cómo lo miremos el contexto, ¿no? Que hay. Mira, lo primero que te puedo decir, Feli, ¿te acuerdas que te dije que la salud mental está relacionada con el tema de la familiaridad, de saber lo que va a ocurrir? Si yo estoy en una continua situación de caos, donde no sé lo que va a ocurrir, se va a minar la salud mental. Claro. Mira, hace más o menos a mediados de 2019, se pasó la transición de la escasez de todo a comenzar a ver cosas, por ejemplo, el tema de la comida. Quiero que la gente se dé cuenta que aquí en Venezuela tuvimos años de escasez. La escasez es muy dañina para la salud mental de las personas, porque la escasez, la mente se pone ansiosa, se pone en una situación de alerta, es como que no va a haber comida. Entonces, si no sé si mañana va a haber comida. O sea, quiero que te pongas en lugar de un padre de familia, una madre de familia, que tenga que alimentar a sus hijos y no sepa si mañana cuando vaya al supermercado vaya a encontrar alimentos para su hijo. Que te dé cuenta del estado de alerta que se pone. No hay una situación de que yo puedo esperar algo. Yo puedo esperar que no haya escasez, pero que haya productos, por ejemplo. Ya en el 2019, esto comenzó a normalizarse, el tema de la escasez, por un tema de que comenzaron a quitarse controles y comenzaron yo siento que aquí meto un poco la política. Siento que los que tienen el poder en Venezuela, por una cuestión de super política, comenzaron a hacer algunas correcciones económicas y eso hizo que el venezolano comenzara ya a ver que, bueno, mira, ya no falta la comida. Eso fue lo primero que genera como una especie de equilibrio en la mente. ¿Ves? Entonces, y también hay otro elemento, aparte de la escasez, es el tema de la moneda. ¿Qué pasa? Cuando en sociedades donde hay alta inflación, entramos en lo mismo que te estoy diciendo. Los precios varían, hay una variabilidad constante, eso no es sano. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela aquí siento que el poder político no tuvo poco que ver, hubo una dolarización de facto. El mercado venezolano comenzó a dolarizarse, pero era porque necesitaba tener una referencia monetaria que le diera estabilidad y orden. Ese segundo elemento también generó como una estabilidad o una especie de equilibrio, ¿no? Y sentó las bases para que el venezolano comenzara ya a pensar en el futuro. Ahora, ya que hay un poco de orden, claro, no el orden que queremos o no un orden suficiente, pero ese poco orden que generó estos dos elementos hizo que el venezolano comenzara ya a pensar en el futuro desde un punto de vista un poco más optimista. Entonces, al ver comida, entonces, bueno, vamos a trabajar y vamos a planificar para acceder a ella, a buscar el dinero y a ver dólares y a ver cierta estabilidad monetaria que nos da el dólar. Entonces yo puedo, por ejemplo, predecir o planificar, puedo invertir, puedo planificar, montar un negocio, ahorrar, y esto de alguna manera benefició, si queremos decirlo, esta situación de pensar en el futuro de manera positiva. Y hay otro elemento, Félix, que es el tema, ante el venezolano, y meto un poco también la política aquí,
el venezolano sus esperanzas las tenía puestas en un sector político, que era la oposición. Si había los generadores del problema y del caos social habían sido el gobierno, el Estado, entonces se decía de que, bueno, hay esperanza dentro de la oposición. Los fracasos continuos y las malas experiencias con este sector de oposición, cuando hablo de oposición, esta G4, de la unidad, hizo que el venezolano reconfigurara el tema de sus expectativas y sus objetivos y su futuro. Y decir, bueno, ya sabemos que los continuos fracasos y el dolor que eso implica nos enseña que por aquí no va la cosa. Entonces hay una reconfiguración de la expectativa y de la idea de futuro. Ahora no parte con que agarre un gobierno de oposición, sino que parte de lo que vamos a hacer con lo que tenemos ahora, con las circunstancias que tenemos en este momento. No sé si te das cuenta de lo que te quiero decir. O sea, no es un futuro idealizado, no es un futuro que no se tiene. Ahora es un futuro partiendo de lo que se tiene en este momento. Antes tenía un futuro como un futuro partiendo de una hipótesis o de que ocurra algo que no ocurría. Ahora no. Ahora estamos fijando un futuro con lo que se tiene. Y eso de alguna manera ayuda a que el venezolano salga adelante. Es interesante lo que me estás comentando y te agradezco muchísimo, ¿sabes? Porque algo que te caracteriza, Jesús, y para los que me están escuchando, es que algo que yo respeto mucho en Jesús y una de las razones por las cuales pues invité a Jesús a la entrevista, es porque yo siento, Jesús, que tú eres una voz y una persona que tiene su propia voz, ¿no? No vas dando opiniones porque es la tendencia, sino realmente lo que tú crees y has desarrollado mucho el pensamiento reflexivo. Los psicólogos positivos o fundamentalistas de Seligman lo llamarían el pensamiento tóxico, pero no es pensamiento tóxico, es reflexivo. Cuando no se hace reflexivo, crítico, palabra que odian mucho, te levantas como un ser humano capaz de usar su cerebro para pues, sencillamente pensar, y eso es lo que ha hecho la maravilla que hemos tenido de avances en el mundo, ¿no? Y dicho esto, sabes que mientras conversabas, me evocó un ensayo que leí recientemente que me ha parecido de lo más brillante que he escuchado, he leído desde hace mucho tiempo, que se llama Un paseo por los limbos, de una ensayista española llamada Ana Adel. El libro salió hace apenas un mes y es un libro increíble porque ella habla, entre otras cosas, de los limbos, también llamados los umbrales, es decir, esa zona de interfaz entre lo que es y lo que no es. La frontera, por ejemplo, es un tipo de umbral. Esa frontera compleja colombo-venezolana, tan complicada, por ejemplo, o generalmente las fronteras, pero los psicólogos también los pudieran llamar los procesos de transición, un divorcio, un proceso, un exilio, un proceso migratorio, es decir, esas zonas luminales que invocan para ser atravesadas rituales del pasaje, es decir, rituales que acompañan un cambio de identidad, bien sea personal, bien sea familiar, bien sea incluso de pareja, una pareja que cambia una identidad, o bien sea de un colectivo, una nación. Yo tengo la impresión, Jesús, y esto es una impresión mía, al otro lado del mundo, y no sé si es producto de que perdí la capacidad también de estar in situ, y eso pasa mucho, de que lo que hemos atravesado los venezolanos tiene que ver mucho con un ritual de pasaje, de iniciación. Es decir, de una sociedad completamente infantilizada, entre otras cosas, por las élites antes de la llegada del régimen actual, muchísimo antes, donde teníamos como ministro de Educación por más de 20, 30 años las televisoras privadas, entre otras cosas, que nos enseñaban mujeres en bikini, burlando la burla y el bullying en programas idealizados de comedia, parodia, que en el fondo, cuando uno lo mira desde una perspectiva del siglo XXI, es bullying
a enseñar a la gente a bullear a otros a través de la burla por ser diferente. Y es una realidad que hay, ¿no? Esa es una mirada que tengo. Una sociedad acostumbrada, qué fácil, dame dos, el famoso dame, está barato, dame dos. Y donde estábamos acostumbrados a esa conciencia de ese periodo tan oscuro que se llamó la nueva era, del cual yo soy parte de esa generación, ¿no? Donde, entre otras frases, se decía, el universo conspira, conspira para darte todo porque tú eres un hijo especial del universo. Una serie de patrañas que no tienen que ver nada, porque la realidad es que te tienes que ganar el pan con tu sudor, y eso sea en todas partes del mundo. No hay nada mágico. Si tú quieres ir a buscar por él, tienes que luchar por él, palabras que muchos odian, porque es que tú estás fluyendo una cantidad de conceptos que son trágicos. Yo creo que esa infantilización que por décadas sostuvieron incluso medios de comunicación, incluyendo periódicos influyentes, sobre incluso una banalización de una serie de temas tan importantes. Yo creo que estos 22 años de sufrimiento, de tragedia que hemos tenido, también ha hecho que una buena parte de la sociedad venezolana atraviese un umbral que es el periodo de infantilización a un periodo de una sociedad más. Estoy hablando de un sector porque no puedo generalizar, pero es lo que yo converso con jóvenes como tú, que veo un nivel de madurez, pero también veo un nivel de aceptación, y también veo el nivel que conduce a lo que ha pasado con las naciones maduras, que no son infantiles, que entienden de dolor, que entienden de tragedia, que entienden que la vida no es todo fácil, que la vida no es toda bella, que la vida no es todo es rumba, sino que hay un lado de la vida que es dura, que es difícil, que es nada personal, es la vida, donde te mueves en cualquier parte del mundo. Yo, por ejemplo, tengo 3 trabajos y tengo que trabajar para poder, y me siento orgulloso de eso, porque es lo que me diferencia de un mercenario político venezolano que todos viven de guisos y viven de cosas. Entonces, cuando uno como venezolano empieza a hacer esos cambios, y estoy en una conversación aquí teniendo contigo en ese sentido, a ver cuál es tu planteamiento, tú dices, pero si yo me gano el dinero como me lo gano trabajando y me siento contento con que mi sustento es honesto, que el pan que yo llevo a mi familia y que contribuyo en algo en Venezuela, enviando algo de dinero a los míos, es producto de ser un trabajo honesto, porque yo tengo que seguir a gente que es corrupta y que vive de la pseudo política. Y yo creo que eso no es un pensamiento únicamente mío. Yo cuando converso con venezolanos de diferentes partes del mundo, es como un sentimiento y una visión que se parece mucho a los que están dentro también, así como que nosotros no necesitamos a estos parásitos. Nosotros necesitamos construir nuestro futuro nosotros mismos. Yo no te necesito a ti. Mira, Jesús, yo creo que es un cambio trascendental a nivel de cultura. Yo creo que nuestros 200 años de trágica historia republicana, yo creo que eso que tú me estás diciendo, siempre lo he pensado. Yo he dicho, el día que la gente empiece a descubrir su propio poder personal y que no necesita de una bolsa miserable o de un político de estos, del lado que sea, abrazando señoras de la tercera edad y besando gente, y sacándolos a patadas y esencialmente diciendo yo dependo de mí, yo no dependo de ti. Yo creo que grandes cosas comienzan a pasar, no solamente en Venezuela, sino comienzan a pasar cosas interesantes en diferentes partes del mundo. Por eso cuando yo te escucho me generas una especie de sensación de wow, cosas interesantes están pasando. Sí, mira, Feli, y has dado en el clavo. Me gusta mucho la analogía que tú haces sobre la mente infantil, ¿no? Del ciudadano. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que este momento de dolor y de crisis nos está llevando a una etapa de metamorfosis. Yo tengo una tía que es también colega, que está en Costa Rica y está ahorita en Venezuela visitando, ¿no? Y ella me dice, es que los venezolanos estamos haciendo como los Pokémon, dice él. Claro, ella un poco desconociendo, ¿no? De que evoluciona, estamos evolucionando. Yo me acordé de esto que tú dices y que ella dice. Y es por este momento de crisis. Mira, durante el chavismo y antes del chavismo, te pregunto, ¿cómo los políticos veían al venezolano y principalmente a los venezolanos de bajos recursos? O sea, evidentemente que lo vean como niños.
No Exactamente. solo los políticos, sino las élites. ¿Ves? Niños que hay que cuidar, hay que darle la Claro. comida, hay que alejarlos del dolor, de las situaciones que, difíciles. Eh, ¿Y tú crees que un niño o un ser humano va a crecer y va a evolucionar si lo estás sobreprotegiendo permanentemente? La respuesta es no. Claro. Claro, ahora vamos al segundo punto. Porque esta actitud de supuesta sobreprotección del político y de las élites, ¿cuáles son realmente el propósito? Y aquí es donde yo diferencio entre un papá que podrá tener algún propósito noble, trascendente y de amor infinito hacia su hijo, que va a tener algún comportamiento de sobreprotección. Porque en este caso el político o las élites normalmente no tienen propósitos tan nobles como un papá y una mamá para sobreproteger. En este Claro. caso, los propósitos son de control en el tema político, de control, de enriquecimiento y de cualquier otro interés particular no trascendente, ¿no? Y entonces yo siento que sí, ahora el venezolano está, la crisis lo está llevando a crecer. Y lo está llevando a algo bastante, que para mí es más interesante aún. El superar la crisis, los venezolanos que estamos superando esta adversidad tan difícil, lo está llevando a construir un concepto, un autoconcepto positivo. O sea, otra cosa que tú dijiste, yo estoy orgulloso de tener 3 trabajos. Eso impacta en lo que tú piensas de ti mismo, porque yo estoy orgulloso porque los puedo hacer, porque yo estoy haciendo algo bueno para mí, algo bueno para mi familia, y eso está ocurriendo aquí en Venezuela. A pesar de las vicisitudes, por lo menos hay gente que invierte, que se arriesga, que Claro. ya no está recibiendo subsidios, porque aquí ya los subsidios, los pocos que se están dando no valen, o sea, realmente no trascienden. Y entonces, si tú ves a un venezolano trabajando, echando pichón, echando para adelante y no depende realmente de un político, se siente orgulloso de sí mismo. Y eso es clave para la salud mental de un país. O sea, la autoestima social, que se ha hablado mucho en distintas áreas de la ciencia. Entonces yo siento que ahora, hace poco discutí con unos amigos que son políticos, y uno hablaba despectivamente negativo de los venezolanos. Nosotros somos tal cosa, negativo como antes se hacía. Claro. Antes se hacía mucho. Y llega uno otro de mis amigos, también político, el liberal él dice, mira, yo no estoy de acuerdo con eso que tú estás diciendo, porque mientras nosotros, primero el venezolano comienza a atender lo positivo, cosa muy buena de que él haga y que hagamos los venezolanos, que atendamos las cosas buenas que tenemos los venezolanos culturalmente y como nación. Por ejemplo, él decía, el venezolano es un ciudadano educado. El venezolano cuando va a otro país se destaca en muchas cosas. Entonces yo quedo con eso porque él está intentando hacer lo que hace una persona cuando va a terapia. Es como que vamos a comenzar a aferrarnos a las virtudes que tenemos, porque al atenderlas nos va a llenar de un ánimo positivo y nos va a ayudar a crecer, Mm. a pesar de que tengamos errores, porque es que tenemos errores como persona cuando hablo de un paciente, pero también como sociedad cuando hablo de Venezuela. Tenemos errores, pero si nosotros nos enfocamos, Félix, y le pregunto a los que nos están escuchando, si nos comenzamos a enfocar en nuestros errores, en nuestros problemas, y comenzamos a decírselo a los demás y a decírnoslo a nosotros mismos constantemente, ¿qué va a resultar de ahí? Un pesimismo, un ánimo negativo que no nos va a ayudar. Entonces, me quedo con eso que tú dices. Tengo 3 trabajos, estoy orgulloso. Yo siento que el venezolano ahorita está saliendo adelante, no depende de los políticos o depende ahora en menor medida de los políticos y se siente orgulloso. Eso quiere decir que estamos en condiciones para salir adelante. Sí, hay unos elementos interesantes. Mira, eso ha pasado, es un fenómeno que no es únicamente que ocurrió en Venezuela, ¿no? Porque siempre hay es que hay un tema enorme y a veces es interesante y yo he hecho este año mis bitácoras, yo me he centrado más en el tema de los junguianos y el tema de los monstruos, ¿no? Em, y esta es una de las primeras bitácoras en la cual tengo un tema más de acercamiento hacia el tema precisamente de nosotros, como específicamente como venezolanos, ¿no? Eh, Hay un autor muy interesante, el cual yo conocí y yo
tuve una formación muy cercana de él, que es ya es un anciano, pero es un anciano de estos que se mantiene con una mente extraordinaria, que es el doctor Manuel Barroso. Y Barroso tiene una serie de libros interesantes. No todos los conceptos de Barroso yo estoy de acuerdo con él, pero tiene una serie de conceptos muy interesantes. Su último libro se llama Conciencia, un libro muy interesante acerca de la conciencia, de uno andar en el mundo con conciencia. ¿Qué diferencia es manejar con conciencia que sin conciencia? ¿Qué diferencia es poder caminar y realizar tus actos con conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Pero también tiene un libro muy interesante también, que se llama Autoestima del venezolano, de democracia o marginalidad, un libro escrito no creo que si mal no recuerdo, en 1993, donde él se adelantó a la catástrofe que venía. Un libro muy difícil, muy duro de leer, porque dice unas cosas que uno termina, wow. Pero más allá de eso, yo creo que eso que llaman la venezolanidad es algo muy complejo, muy complicado, porque no todos somos iguales. No podemos generalizar, todos somos. Yo más bien pienso que hay una parte del país que ha generado un proceso que pudiéramos, si usamos una metáfora, pudiéramos llamarlo alquímico, que es de plomo en oro. Hemos transformado mucho el plomo en oro, muchísimo. Y ahí te incluyo. Es decir, el tema cabe como elemento integrativo e integrador la conciencia transformadora. Y yo creo que algo que podemos hacer, y yo lo digo de una manera bastante serena y no lo digo con odio, lo digo con reflexión, es que hemos tenido unas clases intelectuales, en su inmensa mayoría mediocres, absolutamente mediocres, apegados al poder político, muy pocas excepciones, tal vez Carlos Rangel, muy pocas excepciones de intelectuales, y los que han tenido una voz diferente, los grandes medios nunca le han dado grandes posibilidades. Y eso sí, igual los líderes, gente que realmente tiene un elemento que hace una gran diferencia en la vida de una persona. Jesús, no sé cómo, como terapeuta, como psicoterapeuta y como psicólogo calificado que eres, que es el tema de la congruencia. Congruencia es un término fascinante que viene de la Gestalt, es decir, es cuando lo que yo siento, el mundo que yo tengo interno se traduce afuera con mis acciones, mis emociones y mis pensamientos. Eso es poder. Cuando uno se encuentra con un ser humano con congruencia, uno siente algo especial. Eso pasa en el liderazgo, bien sea el liderazgo en el arte, bien sea un creativo, bien sea en cualquier tema. También lo encontramos, fíjate que la congruencia genera un fenómeno fantástico que se llama la presencia, la persona con presencia. Esa persona que te transmite algo que va más allá del carisma, porque está consciente de que tiene una misión y esa misión lo trasciende o la trasciende, hombre, mujer. Yo creo que algo en términos jungianos, eso pudiéramos ser la presencia de la reina o la presencia del rey, cuando estamos en presencia de un músico que es un rey en su género y tú lo escuchas en un concierto y dices, wow, el rey tiene algo maravilloso, el rey bendice o la reina bendice. Es una analogía con los liderazgos, con el liderazgo, o maldice, que es el lado oscuro de la presencia arquetipal de un rey o una reina. ¿Cómo puedes maldecir? No existes, no eres bueno, tú no puedes. ¿Cómo puedes bendecir? Yo creo en ti, tú eres capaz. Es como cuando tú tienes un niño o una hija, en vez de decirle qué bella eres, qué inteligente eres, qué diferencia. Porque social, culturalmente, a las niñas hay que son bellas, pero qué tal, pero sabemos que no hay diferencia de género en cuanto a la inteligencia. Puede ser tan o más, no hay diferencia. Entonces, te digo esas distinciones porque yo siento que el promedio, el venezolano, ha estado huérfano de líderes con congruencia, con presencia, con conciencia. Fíjate, tres elementos interesantes. Con presencia de un rey o reina. Y no porque estemos buscando para inclinarnos, sino porque eso es necesario. Eso es parte del proceso educativo en todas las sociedades. Pero yo creo que pasa también algo interesante, que es el tema del huérfano. Y es un tema que quiero hablar aquí también contigo. Nosotros tenemos aproximadamente más de 1 millón de niños que por el proceso del migratorio, del exilio, en muchos casos de la huida,
vamos a usar los términos sin ser políticamente correctos, que hay gente que ha huido de Venezuela, ha tenido que huir, dejan a sus hijos con los abuelos, niños que se han tenido que hacer ellos con ausencias, con duelos. Es una generación interesante. Si lo vemos desde una perspectiva de salud, pudiéramos hablar de los problemas graves que eso trae, pero también pudiéramos hablar de una perspectiva de una generación de personas, el cual tú encarnas una generación de jóvenes, el cual he encontrado que también la adversidad, pues la herida también puede ser un regalo. Niños, hay estudios alrededor del mundo que dicen que niños que han sido extremadamente cuidados y mimados, por ejemplo, lo encontramos en las sociedades europeas, donde son extremadamente cuidados, son tremendamente vulnerables a la frustración y a la depresión. Porque cuando se enfrentan a un mediano obstáculo, no tienen capacidad de mecanismo, más que de resiliencia, una palabra que a mí a veces no me suena, de bregación, de bregar. Bregar viene de la palabra de trabajar, de construir, de generar solución. Dicho Marco, que no te interrumpo más, ¿cómo tú ves toda esta perspectiva que estamos hablando? Mira, me interesa, me hablaste de liderazgo, mira, estoy totalmente de acuerdo de que necesitamos líderes. Se ha hablado mucho, y se habló mucho, por ejemplo, yo como cuando era más joven, se hablaba mucho del tema de la institucionalidad, el tema de las instituciones, también es importante, pero no se hablaba realmente, o se quería desacreditar o disminuir la importancia del líder. ¿Entiendes? Y realmente es importante. Mira, yo tengo unos meses dando unos talleres, pero lo estamos haciendo a los padres, a la familia, a papá y mamá. Son talleres gratuitos que estamos haciendo varios psicólogos, porque estamos dando cuenta de que hace falta el liderazgo, pero hace falta el liderazgo en la familia. Así que quiero que te des cuenta de en dónde hace falta el liderazgo. En la familia. Ve lo importante que es esto. El niño realmente necesita una figura a la cual admirar, a la cual seguir. Y esa figura debe estar dotada de cualidades que le permitan ejercer un liderazgo asertivo, situacional, congruente. Me gustó mucho cuando hablaste de la congruencia. Cuando nosotros damos los talleres, hablo de la coherencia, pero tiene que ver con lo que estás diciendo de la congruencia. Hablamos, por ejemplo, también de la diferencia. No sé si te has dado cuenta, Félix, que en esta época postmoderna se celebra mucho lo que es la atomización y la diferencia. La atomización. Y también se celebra mucho lo que es, en contrasentido, el tema de la igualdad cuando hablamos, por ejemplo, en cuestiones de sexo. Por ejemplo, en este tema, cuando yo hablo con un padre y madre, yo le digo, mire, papá y mamá, mamá no es igual a papá y papá no es igual a mamá. Ustedes tienen que primero autoconocerse para poder no solo generar un cambio en ustedes y crezcan, sino para que permitan que su hijo crezca. Por ejemplo, papá, dése cuenta que para usted es más fácil hacer cumplir las normas. Quiero que te des cuenta, papá, que por ejemplo para ti es más fácil poner a tu hijo a conectarlo con actividades para que él venga y se sienta productivo. Y mamá, quiero que te des cuenta que para ti es una virtud, es más fácil apoyar emocionalmente, escuchar. Claro, eso no quiere decir que no pueda el otro intentar, ¿no? El hombre apoyar y la mujer tratar de hacer cumplir la norma, sino que en este trabajo educativo que estamos haciendo, queremos que la gente o la papá y mamá se conozca y se comprenda para que marque una diferencia. Y esto es lo que tienen que hacer los líderes. Si un líder no sabe cuáles son sus virtudes, no sabe qué es lo que puede hacer, hasta dónde puede llegar, no va a ejercer liderazgo. Si un líder no sabe, por ejemplo, yo siempre cuando hablo en los talleres de liderazgo, hablo de los líderes, hay tres tipos de actitudes de un líder. Está el líder pasivo, el agresivo y el asertivo. Un líder pasivo es el que no ejerce, es porque no cree en sí mismo, le da miedo. Y es lo que está pasando en muchas familias actualmente. Y me enfoco en el tema de la familia porque es importante. Ahorita como tú bien lo dijiste, gran parte de los papás y mamás se fueron del país, ¿no? Tratando por muchas razones, algunas razones nobles, otras no.
otras con razones, otras sin razones, ahí no podría juzgar, pero que hubo un efecto en el niño. ¿Quién lidera a ese niño, Félix? ¿Quién lo orienta? ¿Quién lo educa? Los abuelos realmente pueden asumir el rol de papá y mamá, no lo pueden asumir. Hace poco, no, hace como 1 año y medio, 2 años, me acuerdo que iba a dar un taller sobre la prevención del abuso sexual en una escuela, a un grupo de orientadores de una escuela. Y en ese taller estábamos dando la cifra de la fiscalía, creo que era para la fecha del 2018, y había aumentado 4 veces los índices de abuso sexual en menores, claro, lo que registraba la fiscalía, y ese aumento la fiscalía lo relacionaba con la partida de los padres. ¿Por qué? Porque cuando se dejan ¿quiénes son los que cuidan con mayor efectividad a sus hijos? Los padres. Abuelo, abuela, aunque quiera mucho, ejerce un rol de abuelo. Claro. Entonces, claro, esto lo digo conectando con esta realidad social que está viviendo el país, con esta necesidad de que haya un liderazgo real. Y te pongo el tema de la familia. Ahora hablamos del tema de la política, el liderazgo político, social, empresarial. Claro que es necesario. Yo siempre he dicho, Félix, que el problema de Venezuela es un problema de élites, no es un problema de ciudadanos. Cuando aquí se luchó contra, por ejemplo, contra el chavismo durante mucho tiempo, yo siento que el ciudadano dio mucho. El ciudadano salió a las calles, el ciudadano ejerció un debate, las universidades, los gremios. Hubo una especie de activismo para salvar al país. Yo siento que el que no dio la talla fue el liderazgo político. Y aquí meto a las mismas élites, porque pues, yo soy lo que piensa, no sé si qué piensas tú de eso. Las élites de Venezuela, de algún momento, de alguna manera, lo que hicieron fue reforzar esta idea socialista que lo que hizo fundir, lo que hizo fundir más a los ciudadanos. De hecho, yo actualmente, que ando yo tengo una posición abiertamente conservadora de defender las tradiciones, la familia, la vida, ¿no? He estado constantemente, ahorita andamos unos proyectos de ordenanzas municipales en favor de la vida y de la familia en la defensa de la familia en su orden natural, en su diseño natural, original. Hemos estado consultando a los ciudadanos de bajos recursos, ciudadanos que militan en el chavismo o en cualquier otra corriente política, y me he dado cuenta que esas personas, a pesar que puedan tener un bajo nivel académico y puedan vivir en una situación precaria, tienen una sensatez social y cívica. O sea, y realmente, cosa que yo no veía hace unos años. O sea, no es que no veía, es que no me daba cuenta. No sé si entiendes lo que te quiero decir. O sea, lo que yo pongo el punto en que el gran problema, y es mi diagnóstico, no sería una verdad, es mi verdad, es lo que yo opino. Sí, es tu experiencia, ¿no? Eso mismo, el problema está en el liderazgo. O sea, Venezuela se pierde o entramos en esta crisis tan fuerte es porque el liderazgo no dio la talla. El ciudadano hizo lo que pudo. De hecho, yo siento que Venezuela reaccionó mejor o con más contundencia que muchas otras naciones. Si nos ponemos a ver en cuanto al venezolano. Un tema interesante porque también los procesos históricos, los procesos sociales, tardan tiempo en poder ser comprendidos. Esa es otra cosa que pasa, ¿no? Nosotros creo que, y digo nosotros, porque es que no puedo generalizar. Yo he conocido venezolanos extraordinarios y he conseguido venezolanos que odian a Venezuela. Eso es cierto. Y tanto la odian que son capaces de saquearla, robarla y aún así hacerse pasar por opositores. O sea, gente con altos niveles psicopáticos. O sea, el mal, de verdad. Pero también, como tú bien dices, y haciendo un balance reflexivo, he conseguido gente extraordinaria. Gente extraordinaria. Gente, mira, que falleció recientemente, Vasco de Gama, extraordinario, tipo extraordinario. Y como él, cientos.
que nunca son conocidos porque los medios que teníamos o que existen tienen sus intereses, pero bueno, ya eso es historia. Por eso yo no defiendo ningún medio de esto, porque hay una cosa que es interesante verlo. Por eso hablábamos de los rituales del pasaje. Los rituales del pasaje se dan cuando, mira, hay una cosa muy, muy reflexiva que lo veo a nivel de terapia y lo veo también a nivel personal. Las grandes crisis individuales, o familiares o colectivas, vienen porque son parte de la vida. No importa que cuán rico, cuán pobre, de qué nacionalidad sea, la vida te va a visitar con transformaciones y con crisis y con momentos de cambio enormes. Cuando vienen esos cambios enormes, estas transformaciones, indiscutiblemente esa unidad psicológica que llamamos identidad, los jungianos lo llamarán self, el yo cognitivo, depende de la tradición en escuela psicoterapéutica o psicológica en la cual nos montemos, pero es sencillamente la conciencia. Una de las cosas que sufre son las creencias. Y las creencias nos dicen que la manera como estábamos teniendo ese conjunto de creencias ya no nos sirve para funcionar en este nuevo nivel de complejidad, que es una nueva transición. Y yo creo que es exactamente lo que tú describes. Ya las creencias que teníamos hace 20 años como sociedad ya no funcionan. Y es como la serpiente tiene que cambiar de escama para poder renovarse. Es decir, transformarnos. Es un proceso alquímico, a veces doloroso, a veces a veces violento, dependiendo, pero es parte del viaje. Y yo creo que eso sí, eso es algo que hemos venido transitando. El liderazgo político ni siquiera se ha enterado de eso. Si es que se llama liderazgo, eso, yo los llamo los dirigentes, porque eso no merece llamar. Ok. Bueno, al final, Feli, mira, el tema del liderazgo que tú apuntas eso es un elemento importante para construir sociedad. Necesitamos referentes en distintas áreas de nuestra vida, en el área social, en el área profesional, política, pero sobre todo en nuestra área familiar. Si tenemos líderes asertivos, situacionales, que de alguna manera sepan ejercer su rol de liderazgo y esa posición jerárquica superior que tiene un papá y una mamá, porque en una relación papá e hijo hay una posición asimétrica de superioridad en cuanto por temas de madurez psicológica y física. Pero si un papá y una mamá sabe asumir ese rol, vamos a enseñar a nuestros hijos no solo a ser líderes positivos, asertivos, sino que lo vamos a enseñar a que puedan seguir, involucrarse en propuestas, en proyectos trascendentes, verdaderamente liderados por líderes que realmente van a permitirnos a construir país, por ejemplo. Entonces, destaco, y con esto termino en este tema del liderazgo, a los padres que nos estén escuchando, bueno, vamos a ejercer nuestro liderazgo como padres, para que nuestros hijos puedan construir una sociedad más, más justa, más construida, más desarrollada. Pero todo parte, y tú lo sabes, Félix, desde la familia. Y es algo que está siendo bastante atacado y vulnerado en estos tiempos de posmodernidad. Y aquí, bueno, te abro la puerta para que hablemos del tema que viene. Los últimos 15, 20 años, diría yo, viene un proceso increciendo, se ha venido incrementando. Básicamente creo que se ha acelerado mucho más con la llegada de las redes y estas nuevas tecnologías que han cambiado la manera de comunicar. Y uno de esos temas es el tema de una agenda. Y no es una agenda porque cuando me refiero a agenda tiene que ver con un trazado, un programa, que no es una producto de mi imaginación, es producto de un proyecto que existe y que está escrito. Basta revisar líneas en la Organización Mundial de la Salud, basta revisar la UNICEF, basta revisar cualquier organismo internacional de escala planetaria
Me estoy refiriendo a la agenda de LGTB. Yo quiero aquí, voy a ser muy claro y no políticamente correcto. Una cosa es la orientación sexual de una persona, y eso es algo que yo respeto. Y eso es algo que no está ni siquiera en discusión, o los derechos humanos de la orientación sexual de una persona. Eso es absolutamente, para mí, indiscutible. Y respetable además. Creo que es uno de los grandes logros que hemos logrado en Occidente como constructo cultural. Occidente como producto cultural. Vaya, incluso sé que voy a recibir críticas por esto que estoy diciendo, porque estoy hablando de Occidente. Sin embargo, algo que yo observo, y lo observo como padre, lo observo como ciudadano de a pie, es no el respeto a la orientación sexual de una persona, bien sea que decida ser homosexual, o la agenda o la orientación que esa persona esté asumiendo, es la imposición de una agenda que es completamente diferente. Eso es completamente diferente cuando tú quieres imponer, primero con un caballo de Troya como es la cultura, y a través de la cultura, a través del arte, la música, el cine, el espectáculo, una agenda que no va dirigido a mí, y es como yo lo observo, y me pueden llamar conservador, me pueden llamar, incluso si estoy en otras partes, me pueden llamar con improperio, pero es lo que yo observo como padre de una manera reflexiva ya a los 55 años de edad. Cuando tú me impones tiránicamente una cultura orientada monolíticamente hacia un solo tema, es monotemático, que es esta agenda. Y en el cual la inmensa mayoría de psiquiatras y psicólogos y profesionales en el tema de la salud mental parecieran ser casi como un ejército alineado con esta agenda, en la cual se le quiere imponer a los padres la manera de ver ciertos temas, y a los niños desde muy pequeños no se les enseña, se les adoctrina a tomar una serie de puntos de referencia. Y desde esa perspectiva yo quisiera escucharte tú como psicólogo clínico. ¿Cómo ves tú esto que yo te estoy planteando? La imposición cultural tiránicamente a nivel de escala de todo Occidente de una agenda para promover la homosexualidad. Y Sí, mira, incluyendo la pedofilia. Esto es grave lo que estoy diciendo, pero es como yo lo veo. claro, mira, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mira, hace unos años, yo entro en este tema, en esta discusión sobre el tema de la Agenda 2030 y sobre todos estos temas de ataque cultural, porque tenemos que darnos cuenta que aquí hay dos vertientes. Una vertiente de una revolución cultural y una tradición cultural. O sea, la revolución cultural es esta de estos cambios violentos, a veces sin sentido y a través del caos, quieren sustituir, ¿no?, ya un orden establecido. Me di cuenta es porque comienzo a ver una especie de mensaje único y no solo en Venezuela, de hecho lo veo más, en aquel momento lo veías más en los medios de comunicación extranjeros. Había como un mensaje, yo veía CNN, BBC o Telemundo y veía que cómo se repetía una noticia y se repetía en muchos medios de comunicación. Y yo no estaba tan empapado del tema, pero me di cuenta de esa situación y comencé a indagar. Y siento que ese fue como mi primera despertar sobre lo que es la narrativa hegemónica, porque este es el nombre, se quiere hegemonizar con una narrativa a través de los medios de comunicación, que es una de las instituciones que genera cultura. Acuérdate que tenemos 4 instituciones que influyen sobre la mente y las estructuras esquemáticas de los seres humanos, que generan cultura, que están la academia, los medios de comunicación, la iglesia y la familia. ¿Qué pasa? Los medios de comunicación y la academia están totalmente tomadas por esta narrativa hegemónica que está totalmente adoctrinante, ideologizada por un marxismo, un neomarxismo. Si tú te pones a ver el contenido de esta narrativa, vas a ver elementos marxistas, claro.
Entre ellos el tema de la dialéctica, el conflicto, por ejemplo, el generar un conflicto, en este caso es un conflicto de lo íntimo, es el conflicto entre el hombre y la mujer, el conflicto entre de razas, el conflicto de padres contra hijos. Claro, es algo que es como viene, esta izquierda marxista cambiando, mutando, porque antes era el conflicto entre obrero y patrono. Mira, en psicología, cuando te hablo de esta narrativa hegemónica, lo peligroso es que la mente humana tiende, aquí vamos a la mente, quiero que se cuenta, se ubiquen, la mente humana, desde cuando estamos niños, comienza a recibir información. Esa información que va recibiendo, esos primeros mensajes que se van recibiendo, se van convirtiendo en estructuras y en creencias, valores, ¿sí? Paradigmas personales. Cuando eso comienza a formarse, esta primera información que va entrando, cuando se instala como estructura y como creencia, comienzan a tiranizar a la mente. ¿Eso qué quiere decir? Que comienzan ya, cuando ya está instalada esta creencia, por estas primeras informaciones, cuando viene una información que contradice esta información primeramente instalada, la mente la ignora. Y entonces aquí es donde comienzan los sesgos cognitivos, que es lo que estoy viendo yo en los jóvenes de ahora, es lo que a mí me preocupa. Tú a un muchacho de 15 años que está totalmente en contra de la familia tradicional o a favor del aborto, un ejemplo, tú le das todos los argumentos científicos, bien razonados, con datos en mano, que contradicen su creencia y no hay manera de que pueda modificar estos valores que tiene. Esto se da porque la narrativa que tú mismo estás mencionando, Félix, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la academia, que van bombardeando la mente de nuestros hijos, están generando estructuras que se tiranizan. Los niños, la mente se autotiraniza. Hay una tiranía personal en cuanto al mensaje que luego se va convirtiendo en social. Porque yo he sido víctima de violencia, acoso de cualquier tipo, no solo de jóvenes, sino también de colegas. Solo por atreverme yo a disentir y a dar un argumento distinto a lo que tiene un colega. Quiero que ve que como ve el daño que está haciendo esta narrativa hegemónica. Y por eso es que aquí el tema de la familia es tan importante. Los padres tienen que saber que lo que están viendo sus hijos en las redes sociales. O sea, los padres tienen que darse cuenta que las pantallas, de hecho, las pantallas no solo es un tema de información, que para mí claro, es muy importante la información que están recibiendo ahí, es un tema de la pantalla en sí. Mira, hay estudios que revelan, Félix, que la pantalla segrega cantidades de dopamina en nuestro organismo. La dopamina, acuérdate que es la gratificación inmediata, es la sustancia del placer. Eso ha permitido, y por eso que los psicólogos, que los que puedan estar viendo aquí pueden confirmarlo, de que cuando vemos los niños hay un aumento de la hiperactividad en consulta, hay aumento de tolerancia intolerancia a la frustración, de la incapacidad de postergar la gratificación, es porque la pantalla coayuda a este tipo de problemas. Un niño que se siente estresado agarra la pantalla para segregar dopamina y bueno, sentirse, no le dan la capacidad de gestionar. Es lo que tú decías también en estas sociedades europeas como ultra sobreprotectoras. No se le da la oportunidad a los niños o a los jóvenes a gestionar el sufrimiento o la frustración. También se está haciendo en la familia, en los niños que se le da constantemente la tablet o la pantalla. Entonces, estamos en un sistema, Félix, que no le hace bien a nuestros hijos. Estamos inmersos en una especie de círculo vicioso de adoctrinamiento y de promoción de la inmadurez psicológica, afectiva y neurológica de nuestros hijos. Entonces, date cuenta hacia dónde vamos, hacia dónde va una sociedad donde se está construyendo seres humanos inmaduros y adoctrinados. Es grave lo que está pasando. Debemos intervenir. ¿Cómo ves ese fenómeno? Porque eso está bien extendido, bien avanzado en Europa, por ejemplo, Estados Unidos. En Australia lo veo, existe, pero Australia es una sociedad que tiene un gran
yo podría decir que es bastante tiene un sector bastante conservador, sin que eso no implique que esté penetrada, ¿eh? Y los medios de comunicación, igual que todo el resto de Occidente, controlados bajo una monotemática visión, una hegemonía cultural, eh, que no sé, siendo muy franco contigo, no sé si tiene que ver únicamente con el marxismo, sino que también tiene que ver con el liberalismo, porque al fin y al cabo tú has dicho algo que es muy, que en ingeniería social se conoce como segmentación. El proceso de segmentar a la sociedad en pedazos para que no, en enemigos, por ejemplo, homosexuales versus heterosexuales, vegetarianos versus carnívoros, padres versus hijos, como una manera de dicotomizar y no permitir que las sociedades se unan frente al enemigo que tenemos, que es un enemigo invisible, pero muy poderoso a nivel en términos de lo que está ocurriendo. Porque al fin, yo ahí te quería preguntar, porque cómo es ese fenómeno, ese proceso que es expansivo en Venezuela específicamente? Mira, Feli, en Venezuela se ha retardado este proceso. Nosotros, por ejemplo, hemos sido durante años expectantes claro, cuando te digo que se ha retardado, porque si nos ponemos a recordar a principios de los años 2000, aquí hubo una especie de ensayo con el tema de la ideología de género, con el tema de la ley de género hacia la mujer. No sé si tú recuerdas. Sí, claro. De hecho, yo creo que Venezuela fue uno de los países pioneros en cuanto a este tema, a este tipo de legislación. Sí. Pero se paró. Ese proceso de marxismo de género lo pararon. Me imagino hubo una especie de conflicto interno ahí entre el marxismo clásico, que son un poco más hacia el orden jerárquico que al anarquismo, ¿no? Pero eso se paró. Y Venezuela desde ese momento comenzó a ser expectante en cómo avanzaba este ideología de género en el vecindario, ¿no? De hecho, pero lo que sí estoy viendo es que Venezuela, por ejemplo, en este año, se ha bombardeado, los medios de comunicación están alineados. Cuando te hablo de los medios de comunicaciones como Globovisión, por ejemplo, Sí, los sí, medios sí. de comunicaciones tradicionales. Por ejemplo, instituciones públicas y centros de poder de oposición como la alcaldía de Chacao, por ejemplo. Porque uno cree que puede venir desde el chavismo, ¿no? Pero quiero que te des cuenta que no, esto viene de todos los frentes y de todos lados. Para Claro. que tú veas cómo esta ideología política tiene su tentáculo. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Aunque este último año ha sido bastante agresivo, este mensaje, yo siento que Venezuela tiene como una especie de anticuerpos sociales contra este tipo de ideología, especialmente este tipo, o sea, cuando hablamos de antifamilia, por ejemplo, o en favor de el aborto. Yo siento que en algún momento valores, instituciones conservadoras como la Iglesia Católica o, si queremos decirlo, la comunidad cristiana hizo su trabajo. El venezolano es conservador en lo cultural, aunque podemos decir que sea de izquierda en lo económico, porque aquí el venezolano normalmente no es pro mercado, es pro estatismo, ¿no? Pero en lo cultural, tú hablas con cualquier militante del chavismo de raso y tú le hablas si está a favor del aborto y te va a decir que no. Porque hay una asimilación del valor cristiano en esto. O sea, yo aquí meto ahora el cristianismo. O sea, yo siento que en Venezuela es una de las sociedades que está impregnada de este tipo de valores. De hecho, recuerdo cuando el chavismo en su tiempo hizo como una agresión de frente contra la Iglesia Católica. Recuerdo que luego lo paró. No sé si te acuerdas de eso, Félix. El mismo Chávez creo que lo intentó, de hecho hizo la agresión, luego lo olvidó. Más bien hizo una especie de intento de infiltración. Es porque se dio cuenta lo impregnado de que está el venezolano del cristianismo. Eso no quiere decir de que no haya un peligro de
de que realmente el poder asuma este modelo de género, por ejemplo. Ujú. Ahorita, por ejemplo, sabemos que está el presidente de la Asamblea Nacional, creo que es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, está proponiendo el matrimonio homosexual y el aborto abiertamente. De hecho, hubo un intento a principios de año de reformar la ley de protección de la maternidad y la paternidad, donde se quería involucrar el tema de derechos sexuales a los niños, de todo este tema de la educación sexual de Ahí- género y ahí también quería y dar un preguntar, concepto distinto a la familia, de la familia. te Ajá, quería dime. preguntar algo allí, algo que me hace mucho ruido. Te pregunto tú como psicólogo. A mí me llama mucho la atención. Tú eres de los pocos psicólogos con el cual uno puede hablar de esto serenamente y con un punto de vista diferente, ¿no? Yo recientemente escuché a tres psicólogos, mujeres, son psicólogos venezolanas, están radicadas en Miami, tenían un programa en defensa, decían que no, pero encubiertamente, es decir, no tenían la honestidad de decir sí estamos a favor de esto, sino tú sabes, esa visión como del camino del medio, pero que no, pero al final defiendo la ideología de género, ¿no? Eh, y yo me pregunto, y te lo digo como médico, en la formación como de psicología que se da a lo largo de 5 años de formación, más todas las prácticas profesionales, pero también el estudio intenso de muchas teorías psicológicas. En algún momento se plantea que un niño puede asumir su identidad sexual a la edad de 5 años, 6 años. Se plantea eso que plantea la ideología de género. Un niño a la edad de 5 años puede decir, mira, si tengo esta identidad, me siento niña, niño, eso está sustentado, hay alguna sustentación de investigación. Estamos hablando de investigación, no estoy hablando ni siquiera de Jung, no estoy hablando de Freud, no estoy hablando de teorías interpretativas, estoy hablando de investigación. Porque algo que a mí me asusta, me preocupa y me asusta, es darle a un niño que tiene apenas 5 años de edad, cuando yo tengo una maestría en orientación de la conducta, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Psiquiátricas y Sexológicas de Venezuela. Me pareció interesante hacerlo, duré 2 años allí. Y una de las cosas que hablaban de la investigación es que el ser humano, la orientación sexual incluso se consolida desde un punto de vista psicológico, maduro, y después de la edad, después de los 22, 23, algunos hasta los 25 años, que realmente que hay una madurez para asumir una identidad. Antes hay un proceso que inclusive hablan ellos de exploración, etcétera, etcétera, pero de consolidación de la identidad sexual. Tú no se lo puedes dar, y es una visión que yo puedo estar equivocado, pero a un niño de 5 años a mí me aterra decirle, sí, toma el bisturí, vamos a iniciar un proceso a la edad de 5 años. Te pregunto, ¿no? ¿Hay evidencia de eso, Jesús, en términos No, científicos? para nada. Mira, a partir de los 2 años, hay estudios psicológicos que revelan que el niño comienza a tener algo que se llama conciencia de sexo. O sea, eso quiere decir que comienza a tener conciencia de que hay una diferenciación entre niño y niña. Puede decir, aquella es niño, aquella es niña, yo soy niño, ¿eh? Pero a esa edad no hay, ellos tienen una idea de que, se no tienen la idea de que es invariable. Hay como una especie de, ellos, sí, hay una idea de que no, eso no puede variar, o puede variar. A partir de los 4 y los 7 años es que se consolida el tema de decir, ya va, yo soy hombre y eso no va a variar, o yo soy un niño y eso no va a variar. ¿Ves? A partir de los 4 y los 7 años. Esta parte es muy importante porque estos ideólogos de género lo saben. Y es aquí donde comienzan a tratar de ellos a llevarle un mensaje a los niños. No sé si te has dado cuenta que estos últimos tiempos, este último año, el contenido que se está dando de género va hacia los niños. O sea, Claro. se está frenando un poco hacia los adultos, pero claro, también el tema doctrinante también es hacia los adultos, pero hacia los niños se ha reforzado mucho. Tú ves Cartoon Network, Discovery Kids, Todo, Disney Channel, todo. eso mismo.
Eso, están dando un mensaje precisamente para los niños de 4 a 7 años, porque quieren prolongar o quieren dar la idea, esto lo dice, hay un psicólogo de apellido McHugh, un psiquiatra norteamericano o canadiense, no recuerdo en este momento, que él decía que hay un elemento perturbador, hay factores perturbadores de la identidad sexual. Entre ellos son este tipo de mensajes reiterativos, de que la sexualidad, por ejemplo, eh, puede variar. ¿Me entiendes? Si esto se da, yo estos días discutía con una colega y ella decía, pero Jesús, ¿cómo vas a creer que un mensaje que esté dando una película o que esté dando una caricatura va a impactar en la identidad sexual? Yo decía, es que precisamente no es que una sola película lo esté dando o una sola caricatura, es una constante campaña de bombardeo de información. Claro. Lo que pasa es que, ¿me entiendes? Y eso hay que verlo, los padres tienen que verlo. Otro factor perturbador, en este caso que le atañe a los padres, es la tibieza del papá y la mamá cuando un niño comienza a tener conductas distorsionadas o que tienen que ver con los pensamientos distorsionados, el tema del autoconcepto y la identidad. Cuando un niño, por ejemplo, se viste de niña o se pone falda, cuando este psiquiatra que te mencioné, Mahmoud, creo que se pronuncia así, de hecho, que él es muy famoso porque hizo un informe sobre un estudio longitudinal que se llama Género y Sexualidad. Él dice que esto presenta o representa un factor de la perturbación de la identidad sexual. Cuando un niño se viste, se pone una falda, un niño varón, y el papá no lo orienta, sino que lo alienta a hacerlo. Exacto. ¿Me entiendes? Creo que te das cuenta de eso. Y también tiene que ver con el tema de los juguetes. ¿Te has dado cuenta que por ahí están sacando juguetes transexuales, juguetes andrógenos, o sea, que no tienen un sexo definido? O sea, todo este aparato, podemos decirlo, de poder mediático, comunicacional, sí, empresarial, está dirigido a influir en este proceso de identificación de los niños, a perturbar la identidad sexual de los niños. Y otra cosa, elemento que tú decías, la adolescencia. ¿Por qué tú crees que las terapias esto se llama terapias de afirmación? La terapia de afirmación es cuando el niño, por ejemplo, un niño de 9 años dice que es niña, y la terapia de afirmación es acepta que eres niña, a un niño. ¿Ah? Entonces, cuando vienen las terapias de afirmación y en esta primera etapa convencen al niño de que debe seguir en su distorsión cognitiva, la segunda etapa es bloquear la pubertad del niño. Y es clave lo que tú dijiste. El tránsito por la pubertad y por la adolescencia es importante, por ejemplo, para un niño que tenga una distorsión o un trastorno en su identidad sexual, porque los caracteres sexuales secundarios y todo este proceso bioquímico y de cambio físico y neurológico que ocurre va a ayudar a canalizar o a reconducir, por ejemplo, si hay un trastorno de la identidad sexual. De hecho, hay estudios que lo afirman, que niños que se creían mujeres, niñas, o niñas que se creían niños, cuando pasan la adolescencia con una buena orientación, con un trabajo terapéutico, reconducen, se rehabilita este tema de la identidad sexual. De hecho, hay datos estadísticos que dicen, y aquí hablamos del tema de la homosexualidad, el 80% de los niños o jóvenes, ¿no?, o adolescentes que afirmaban atracción al mismo sexo, el 80% cambiaba de idea. Si creo que te des cuenta la cantidad. Por eso el 80%. Por eso te decía. Eso mismo, hay estudios que lo afirman. Y sabes que hay una cosa que poco difunden, porque es que es el tema de lo que tú hablas de la hegemonía. Respondiéndole a tu amiga psicóloga, ojalá vea el programa, yo estoy de acuerdo con ella, una sola película no hace nada, pero ¿qué pasa cuando tú tienes un totalitarismo cultural donde la música pop, escucha hip hop, escucha cualquier género, el tema está ya metido en eso? ¿Qué pasa cuando tú buscas una serie? Yo reto a cualquier persona, más allá de y no entrando en un fundamentalismo de odio,
sino sencillamente, serenamente, busca los 5 series top en este momento en el mundo. Y entonces busca, ve las 5 series o ve los 5 primeros capítulos de cada uno y revisa los temas. Y te reto a ver si el tema recurrente no es el tema del transgénero, la homosexualidad, el tema del padre de familia abusador, estúpido, es otro proceso, es la distorsión del rol del padre. El padre es visto con burla, la familia es vista con burla. O sea, hay una serie de temas que no son inocentes, son repetitivos en la música, en la cultura, en la literatura, en la publicidad, en los medios, y que se reproducen no en un país. Es una agenda que se va dando en Occidente. Yo no puedo hablar de Irán, yo no puedo hablar de China, yo no puedo hablar de Rusia. Hay otras realidades, pero por lo menos, y eso es lo que me llama la atención. Ve las 5, por ejemplo, en Netflix. Ahorita en este momento, yo invito a que revisen los 5 top de las series ahorita en Netflix y busquen lo que estamos hablando y comparen a ver si es o no. Eso es casual. Algunos me decían, no, es que este es el logaritmo que ubica. No, es mentira. Hay una agenda que está sustentada, y revisen los planes de la UNICEF, revisen los planes que hay en la Organización Mundial de la Salud, revisen todos los planes, como lo que pasó con el COVID. Yo como médico responsablemente digo, mucha de la información que vendieron no es verdad. Hasta hoy, mucho del COVID sigue siendo una frontera, un umbral entre lo que se sabe y lo que no se sabe, porque la distorsión y la mentira y la propaganda con el cual hicieron psicoterror por más de 2 años y medio al nivel de todo del mundo fue terrible, y donde se cometieron los mayores abusos y violación de derechos humanos alrededor del mundo, luego con responsabilidad. Hasta experimentación, porque sí, la gente fue obligada incluso a usar vacunas cuyas consecuencias apenas estamos comenzando a ver. Se verán en 5, 10, 15 años. Una vacuna no se saca en 6 meses, y los médicos lo sabemos. Y no hubo médicos que responsablemente asumieran eso y dijeran eso. ¿Para qué estudiamos inmunología? ¿Para qué estudiamos? Todos pasamos 6, 7 años en una academia si no somos capaces de reflexionar, así como tú lo estás haciendo, de pensar. ¿De qué nos sirvió? Tú tocaste un tema. No tiene que ver, hay gente que nunca fue a una universidad y tiene más capacidad, más discernimiento y más sabiduría que personas que tienen 2 y 3 doctorados. Casi como que es directamente proporcional. Mientras más académico, menos capacidad de reflexión, y tú das la respuesta, porque la academia está tomada. Y está tomada no desde ahorita, está tomada desde hace más de 40 años, por eso que llamaban el marxismo cultural, que es la escuela de Frankfurt, y toda una serie de cosas que viene desde el mayo del 68. Sería otro tema, pero la invitación es también a pensar, a reflexionar, sobre todo los adultos, o sea, los que tenemos responsabilidad con los más jóvenes. ¿Qué tipo de sociedad estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de valores tenemos nosotros? Nosotros tenemos capacidad para sencillamente, ¿qué está pasando con nosotros como generación? Porque somos responsables de lo que está pasando. Los grandes medios tienen sus agendas, tienen su proyecto, pero ¿y qué pasa con nosotros? Con nuestra familia, con nuestra capacidad de conversar y de tener posturas más honestas y más directas. Pero hay una inmensa cobardía y un inmenso silencio, ¿no? Es así. Y de hecho, cuando hablamos del tema de las instituciones generadoras de cultura, tú hablas de la academia, ¿no? Y hablamos de los medios de comunicación, pero hay dos instituciones generadoras de cultura que para mí, claro, están siendo asediadas, pero todavía no han sido destruidas ni tomadas, que es la iglesia y la familia. ¿Ve? En el caso de la iglesia, y lo puntualizo porque ahorita ando en reuniones y en conversaciones con los cristianos y los católicos, cristianos evangélicos y los católicos, está siendo perseguida. Ve lo que está pasando en Nicaragua. Terrible. Eso no es, África. y no es un hecho, y no es un hecho aislado. África. África. Es una, Medio Oriente. es una situación, eso mismo, es una situación de ataque cultural, porque el gran vigilante, ¿no? de Occidente, hablando culturalmente, es el cristianismo. De hecho, siento que los cristianos y los católicos están despertando, en el sentido de que están ahorita dándose cuenta del riesgo cultural que está ocurriendo.
Y aquí y me gusta hablar de estos términos, el tema de la determinación de una persona con convicciones. Me he dado cuenta que los cristianos y los católicos son personas con muchas convicciones, la mayoría, y cuando se quieren enfrentar o van a debatir sobre estos temas, no ceden, se movilizan, debaten, no pierden el temor, y aquí es donde vemos la importancia de los valores. Este amor, hay una psiquiatra española, tú la debes conocer, que es muy conocida, que se llama Miriam Rojas Escala, ella habla sobre, Estapé, Miriam Rojas Estapé, ella habla sobre la importancia para la felicidad, tener unos valores y tener un marco valórico de paradigmas, ¿no?, personales, para la felicidad, pero también lo podemos hablar, qué importante es para darle sentido a las luchas trascendentes, una persona que pueda luchar por cosas que trasciendan. Y es la invitación de lo que podemos hacer ahora. Y yo ahorita en mi universo, yo vivo aquí en un estado pequeño en Venezuela, y yo dije, vamos a tratar de influir y hacer en nuestro espacio lo que nos toca hacer. Ojalá lo estén haciendo en otras partes, en otras ciudades del país, pero lo vamos a hacer. Y comencé a movilizar, a dar charlas, a hablar con cristianos, con católicos, líderes religiosos, y me di cuenta el valor que tiene estas personas, que están determinadas. Cuando ya comienzan a darse cuenta del riesgo que tiene su familia, que tienen su creencia, se convierten en fieros defensores de la cultura tradicional o de esta cultura que no es la cultura occidental. Y es lo que tenemos que despertar. O sea, tenemos que hacerle una contraposición, hacer el debate, no tener miedo. Debemos dejar de mantener una actitud tibia. Y aquí cuando yo digo, no necesitamos de líderes políticos. Si el líder político no quiere ejercer su responsabilidad de tener una convicción en favor de una sociedad funcional, entonces, bueno, vamos a buscar otro tipo de líderes religiosos, De líderes hecho, familiares, de hecho, yo creo líderes que, académicos. Jesús, tenemos que cambiar la palabra líder de los dirigentes, porque un dirigente es el que recibe dinero. Esa es la diferencia con un líder. Un líder es un líder que tiene una congruencia. El dirigente recibe dinero por hacer un rol. Los dirigentes, que es lo que tenemos, y mercenarios políticos. Pero yo creo que eso es clave en ese sentido. Bueno, es bien interesante lo que estás haciendo. De verdad que te agradezco muchísimo la posibilidad de conversar, porque tú estás en Venezuela, no estás afuera, estás haciendo las cosas adentro, estás educando y estás viviéndolo adentro, que eso hace una enorme diferencia. Sigue ese linaje de esos venezolanos que en 1830 no salieron, se quedaron a hacer país. Es que siempre la historia distorsionada de Venezuela habla de los militares, como que si los militares tuvieran o hubiesen creado la sociedad que tuvimos. No, fueron los albañiles, los poetas, las maestras, fueron los campesinos, fueron la gente que se quedó a hacer, siguió en su empeño de hacer un país. Han pasado 200 años de tragedia y todavía tú sigues ese linaje. Por eso te doy las gracias por esta posibilidad. No, Feli, no, a ti. Y has dado en el clavo en cuanto a ese amor al país. Nosotros no podemos perder al amor a nuestra patria. Un discurso contrario es lo que tú apuntabas, lo que es este globalismo, esta Agenda 2030, que lo que quiere es destruir las fronteras, ¿no? Y destruir las particularidades nacionales, la cultura de cada país. Y yo siento que el venezolano, y aquí no sé si peque un poco por ser muy venezolano en darle atención a las cosas positivas nuestras. Absolutamente El válido. venezolano, el venezolano tiene una raíz que podemos decir de amor al país, que en ocasiones no se ve o está escondida, pero en momentos de dificultad sale. Y yo siento que tenemos que agarrarnos de ahí porque qué tan importante es ese sentimiento nacional, patriótico, en estas luchas que están por venir, de donde ese discurso de no quieras a tu familia, que no perteneces a una patria, sino que tú eres un ciudadano, será del mundo. Y no es así. Realmente la mente de los seres humanos no funcionan así. Desde que Nosotros sí... desde que yo entendí esto que tú estás diciendo,
dejó de gustarme la canción Imagínate de John Lennon, que es el Ujú. himno de eso. De ahí sentí que esa canción no era para mí. Pero es parte, Félix, es parte, esa canción es parte del marxismo cultural. No, si te quiero que te des cuenta, una canción que es muy entusiasta, muy, la gente, fácilmente la gente conecta, ¿no? Con ella, es muy bella. Pero el mensaje, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el metamensaje que está dando? Ve a lo a lo que nos hemos enfrentado y a lo que nos estamos enfrentando. Pero lo bueno es que hay personas, hay ciudadanos despiertos como tú, como muchas otras personas, que y tú decías en el libro de esta persona, de este autor, que decía de la conciencia. Es dejar el automatismo, ¿no? Estos pensamientos automáticos, vivir en el automatismo que muchas veces la mente funciona así por un tema de ahorrar energía, ¿no? Pero tenemos que despertar ese automatismo y comenzar, ok, qué importante es como seres humanos de hacer como un despertar, de hacer conciencia de nuestros procesos psicológicos, ¿no? Para crecer, pero también hacer conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es como, y tú lo decías, despertar, pensar voluntariamente y no automáticamente. Esto nos va a ayudar mucho. Y ya para finalizar, Félix, mi mensaje es, y voy al tema otra vez de la familia, para los padres, que esta lucha es una lucha que se está dando en su casa, pero muchos no se están dando cuenta. Cuando tienen ese niño, sus hijos tienen una tablet, un teléfono o viendo la televisión o viendo cualquier tipo de mensaje, ¿no? Que distinto a lo que le da la familia. Ahí está la lucha, y la lucha es por sus hijos, por la mente de sus hijos, por sus propias mentes. Entonces yo los invito a que se eduquen, a que se informen, a que comiencen a ejercer realmente el liderazgo que tienen. No asuman una actitud tibia, vamos a asumir una actitud realmente de orientación. Y aquí donde cobra importancia la identidad de la familia. Una familia debe tener una identidad. Eso quiere decir que debe tener valores, ideas claras, saber quiénes son como familia, de qué cultura son, qué religión tiene, cuáles son sus propósitos, sus objetivos. Y aquí está la importancia. No ir en una especie de ambigüedad, ¿no? Que al final no ayuda a sus hijos. También el tema de ejercer como padres los roles que se tienen en un seno familiar donde no haya armonía, donde no haya paz, tranquilidad, no haya una buena relación, va a haber un riesgo de que este tipo de doctrina cale con mayor facilidad. Y ya y como último, el tema de la religión o la iglesia, para mí es muy importante y se conecta con el tema de la identidad de la familia. El que se asuma cristiano no tenga el temor de decirlo o de profesar sus ideas, a pesar de que pueda ser castigado a veces por esta validación de grupo, ¿no? A mí me ocurre cuando yo en mis gremios de psicología comento y me preguntan que yo soy una persona que soy católico. Hay como una especie de un castigo, ¿no? De una especie de rechazo o de mensaje negativo, de crítica. Y yo, en este caso, como estoy claro en mis convicciones, en mis creencias y sé quién soy, sé lo que quiero hacer, eso no me amilana, eso más bien me fortalece. Y conecto con lo que dice Miriam Rojas Estapé, que es una psiquiatra española excelente, extraordinaria. El amor a nuestras creencias nos da propósitos trascendentes. Y ahorita, en este momento, los padres, la familia está llamado a eso, a trascender, a dar una lucha que va más allá de cuestiones superficiales, sino que de una lucha por sus hijos, por el futuro de sus hijos, por el futuro de su familia y por construir sociedad. Crea que no es menos. Pues. Muchísimas gracias, Jesús. Muy interesante la conversación contigo. Ha sido un viaje interesante. Y bueno, desearte lo mejor en tu proyecto y sobre todo toda la cantidad de trabajo que estás haciendo allá en Venezuela. Y bueno, gracias por aceptar la invitación. Bueno, Feli, a ti, agradecido. Estos espacios no son comunes, pero tienen un valor muy importante para el que lo ve, ¿no? Y vamos a transmitirlo, vamos a llamar a que la gente comparte este tipo de espacios para que se dé la discusión que se debe dar. Gracias a ti. Oh, un honor y cuídate mucho.
Hasta la próxima.